Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un martes más, martes con Kardec. Continuamos con el programa de las relatorías y enseñanzas de los principales libros espíritas, mediúnicos. Esta noche con un invitado muy especial desde la ciudad de Barrancabermeja, Santander. Tenemos a Fermín Acosta. Él nos va a dirigir el estudio y la relatoría del libro Memorias de un Suicida, de la medium Ivonne Amaral Pereira, de Brasil. Un libro muy importante para todos los espíritas y especialmente para él, Fermín, que ha encabezado una campaña de defensa de la vida, y uno de los capítulos de esta campaña de defensa de la vida al que él se ha dedicado con mucho ahínco por tantos años es el no al suicidio. Fermín Acosta es músico empírico y dirige desde hace 30 años y es docente de la Fundación Escuela Vallenata de Barrancabermeja. Como espírita tiene 28 años de caminar por estas rutas del estudio y de la divulgación del espiritismo. Es una persona a la que admiramos mucho por ese tesón, por ese empeño, unas composiciones vallenatas espíritas hermosas que los que quieran, pues con mucho gusto te las compartiremos. Él ha cedido a una página en YouTube que hemos llamado Canciones Espirituales. Pueden poner Canciones Espirituales Fermín Acosta y salen ahí todos esos títulos. Bien, pero entonces hoy vamos a hablar de este libro, Memorias de un Suicida, y como toda tarea espírita vamos a iniciar con una oración, para lo cual le vamos a pedir a nuestra hermana Veracruz Espitia, desde Cartagena, Colombia, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Veracruz, muchas gracias. Adelante. Buenas noches. Elevemos nuestro pensamiento a Dios y al plano espiritual superior para pedir que nos acompañen en esta noche con este libro tan interesante que trata sobre el suicidio. Que estamos viendo estas situaciones, estos suicidios en estos tiempos tan difíciles en que nos encontramos en el planeta. Acabamos de salir de una pandemia y ahora escuchamos la noticia de guerra que podría convertirse en algo muy grave. Oremos todos para que con la unión de nuestro pensamiento y el sentimiento de nuestro corazón, dirigido siempre al amor, a la paz, pidamos por nuestro planeta que se encuentra viviendo situaciones muy difíciles. Pero nosotros los espíritas sabemos que esta barca sideral, como la llaman los espíritus, está en manos de Jesús, que está al timón, y la llevará a un puerto seguro. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Veracruz. Y Fermín, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, Abel. Gracias a todas las personas que en este momento se conectan para formar parte de esta tarea tan hermosa, que es conocer un poco más de la doctrina espírita, que es empaparnos cada vez más de esa cultura del amor que tanto necesitamos. Porque, como lo decía nuestra hermana Veracruz, se viven momentos difíciles. Se viven momentos donde la humanidad está siendo exigida al testimonio. Entonces, ahí es cuando esta doctrina maravillosa de consuelo nos entra a orientar, a ilustrar, a dar fortaleza para no desesperarnos, para hacer esa luz en el camino. Bueno, entonces, el libro, como lo dijo Abel, hoy vamos a desarrollar. A ver, le doy acá.
A ver, no quiero. Bueno, listo. Bueno, está bien, ya parece que medio bueno. Memorias de un suicida. Esto es un libro escrito a través de la mediunidad de Ivonne Amaral Pereira, quien en una existencia anterior, pues también cometió el acto suicida contra su vida. Y ahora pues tenía la oportunidad de rescatar, haciendo a través de esa facultad un camino de orientación y de ayuda. Entonces el espíritu que en esta vez viene a contar su historia es un escritor llamado Camilo Ferreira Botelho Castro Branco, de Portugal. Y el seudónimo que se utiliza en este libro es como Camilo Cándido Botelho. Prácticamente la identidad está ahí, ¿no? La apoyaron espíritus de una grandeza como León Denis y de Serra de Meneses. Estos primeros escritos se desarrollaron en un centro espírita de Labras en Minas de Gerais, perdón. Entonces, la mediunidad que ella, a través de la cual pudo desarrollar este libro, estos escritos, fue a través de la mediunidad de evidencia y auditiva. Es decir, ella veía y oía nítidamente las escenas, ¿sí? Veía los personajes, los lugares que se configuraban en ondas vibratorias de su pensamiento, y así logró ella captar todas esas enseñanzas, porque generalmente en esta parte de los libros que se reciben, pues es a través de la psicografía, ¿no? Siempre psicográficamente es que generalmente se materializa toda esa información. En esta vez, pues fue una mediunidad un poco diferente, ¿no? Entonces, de igual manera, ejemplos como este, está el de Juan el Evangelista, ¿sí? Que escribió el Apocalipsis, ¿sí? A través de esta forma de mediunidad, y de igual manera muchos profetas también a través de esta experiencia, pues lograron tener esas experiencias para darlas a conocer a la humanidad. Entonces, en 1926 se inicia esa tarea. Se publica en 1954 y una segunda edición sale en 1957. ¿Sí? Entonces, ahí ya estaba un poco más complementado este libro. Entonces, para nosotros entrar, analizar el contexto de lo que tiene que ver este tema del suicidio, entonces, el libro de los espíritus, en la pregunta 944, Allan Kardec pregunta: ¿el hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? Y los espíritus le responden: no, solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. Es decir, que no tenemos, el hombre, la humanidad, ningún ser tiene ese derecho, ¿ya? De decidir voluntariamente poner término a su vida, sea cual sea la situación que pueda vivir, sea cual sea la dificultad. Entonces, hacerlo es transgredir la ley divina, transgredir la ley de Dios. Y el Evangelio nos ilustra también acerca del suicidio y la locura. Entonces nos dice: la calma y la resignación resultantes de la manera de considerar la vida terrestre y de la fe del porvenir dan al espíritu una serenidad que es el mejor preservativo contra la locura y el suicidio. Entonces, esa virtud de tener calma, de tener resignación,
es donde estábamos haciendo el comentario al inicio, que por momentos la humanidad y por momentos de manera individual nos llegan esas situaciones donde cada uno de nosotros debemos recurrir a esas virtudes, donde cada uno debemos de desarrollar esa parte tan importante para que así nosotros podamos tener la posibilidad de pasar por cada una de todas las pruebas, las dificultades que se nos puedan presentar, pero de una manera serena, de una manera calmada, ¿ya? Sin caer en el desespero, sin caer en la locura, porque hoy en día, con tantas situaciones que están aconteciendo, pues los índices de suicidio son alarmantes, precisamente porque el ser humano ha perdido ese equilibrio, desconoce estos aspectos tan importantes como son la calma y la resignación. Y agrega, la incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, las ideas materialistas, en una palabra, son las más grandes excitantes para el suicidio y engendran la cobardía moral. Entonces, cuando se duda, ¿ya? Cuando no se tiene una idea en concreto sobre ese porvenir, cuando solamente es el consumismo, es el materialismo, son los placeres, esas situaciones llevan a que el ser humano simplemente vea que si ya no puede disfrutar, que si ya no puede darle rienda suelta a sus deseos, ¿para qué vive? Entonces cree que la mejor solución es recurrir al suicidio. Entonces esa cobardía moral la da precisamente esos vacíos interiores, esas ideas materialistas que es necesario que a través de estos conocimientos que tenemos a través de la doctrina espírita, vayamos más allá y comprendamos que tenemos unas finalidades superiores y que vinimos a esta escuela a desarrollarnos, a crecer, a trabajar. Entonces, empezando ya el relato de este libro tan importante, tan ilustrativo, tan pedagógico, en 1891 empieza esta narración donde el autor cuenta que se encontraba en una cárcel, en el umbral, en un proceso de expiación y de sufrimiento allí en la espiritualidad. Ya nosotros hemos sabido, ¿no?, que en esa parte del umbral es la parte donde se encuentran aquellas zonas pesadas, ¿no?, aquella zona que está más cercana a la tierra y donde todos aquellos espíritus que viven estas situaciones de apego, esas situaciones de materialidad, pues quedan en estos lugares donde tienen que vivir un proceso de depuración. Algunas características de aquel lugar donde estaba este escritor Camilo. Él decía que allí había una miseria, un asombro, una desesperación, era horror. Escuchaba aullidos siniestros, escuchaba llantos, carcajadas satánicas y un paisaje tenebroso. Es decir, allí era algo inimaginable, que ellos a todo momento sentían ese ejercicio de obsesores que a todo momento estaban generando en ellos vejámenes indescriptibles, escenas de animalidad y actos brutales que él mismo dice que no se atreve a describir, que eran unos paisajes tenebrosos, que eran unos ambientes terribles que ellos vivían allí, que no se explicaban por qué estaban viviendo esa situación. Y en muchos casos era el juzgamiento ante el tribunal de los infiernos. O sea, en su conciencia, como tenían la gran mayoría ese concepto de ese castigo eterno, allí ellos aprovechaban, esos obsesores aprovechaban esas situaciones para generarles más sufrimiento a través de estas ideas que ellos aún conservaban en sus conciencias. Y hay una situación que se presentaba que ellos no podían orar, ¿ya? Ni había noche ni día, o sea, no sabían qué estaba aconteciendo. Y nosotros sabemos toda la ventaja que trae el poder orar, el poder pensar en Dios, el poder encomendarnos a nuestro espíritu guía, el poder pedir a Jesús
su infinita misericordia. Ellos en esa zozobra no tenían la característica psicológica para tener un espacio y empezar a meditar, a reflexionar al respecto. Entonces era lo que en un momento dado se significa como el crujir de dientes, mucho sufrimiento. Entonces allí vivían esos espíritus un proceso de depuración, es decir, debían desprenderse de esos fluidos vitales aún presentes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos habían desencadenado su muerte, su desencarnación antes de tiempo. Es decir, todavía muchos fluidos vitales que tenían sus cuerpos, ¿sí? Es decir, se habían equipado de esa energía, de esos fluidos, para vivir X años, como por decir, de igual manera, un carro, cuando se le llena de combustible para ir de un viaje, bueno, de Barranca Bermeja a Bogotá, pero resulta que a mitad de camino el carro se estrella o el carro se vara y queda una cantidad de combustible que hay que tratar de mirar a ver cómo lo quemamos, cómo hacemos que ese combustible pues se depure. Entonces, así de igual manera, quitar ese combustible que en cada uno de esos cuerpos, ¿sí? Estaba ahí presente y que sentían el reflejo a través de su perispíritu, ¿sí? Como algo que lo sentían, prácticamente lo vivían, ¿sí? Era algo análogo, que su cuerpo estaba en esa condición y que ellos sentían esa repercusión. Entonces, ellos notaban, Camilo notaba que periódicamente llegaban caravanas a estos lugares del umbral, como ya les escribí al principio, y ellos veían un nombre que decía los siervos de María, y ellos veían que rescataban a ciertos espíritus y muchos querían que de igual manera los rescataran, se los llevaran, pero no les era permitido. Entonces, ellos, a través de sus equipos, a través de sus estudios ya que habían realizado, iban a esos lugares y ya sabían cuáles espíritus debían ser rescatados, porque ya le habían hecho un previo examen con aparatos magnéticos especiales en los que ya veían que ellos, esa depuración se había dado, ¿ya? Que ya podían rescatarlos, sacarlos de esos lugares y empezar un proceso ya en otros sitios que en este caso más adelante vamos a ver que sería el Hospital de María de Nazaret. Es decir, este hospital estaba en un sitio, en un correccional que estaba cerca a esta zona del umbral. Entonces, allí rescatan a 10 suicidas. Esos 10 suicidas son llevados para recuperarlos en el Hospital de María de Nazaret. Y de ahí que aquellos trabajadores, que era un equipo muy amplio, ¿sí? de espíritus que iban a esos lugares, muy equipados, muy bien organizados, que se hacían llamar los siervos de María, para poder rescatar a esos espíritus y poderlos llevar a esa colonia correccional donde se iniciaba la recuperación. Pero eso era una recuperación a través de la disciplina, a través del amor, porque ellos sentimentalmente estaban afectados, porque ellos emocionalmente necesitaban que fueran recuperados. Entonces, ellos estaban enfermizos y en condiciones muy deplorables, estaban afectados psicológicamente. Y aquella situación que estaban viviendo precisamente allí en aquel lugar, pues con mucho más razón los tenía más afligidos. Un momentito, me tomo una. Aquí en Barranca siempre por la temperatura es necesario estarnos hidratando un poquito. Bueno, entonces, después de ser registrados, este grupo que rescatan, entre ese grupo estaba Camilo y varios de ellos que recogen de allí, entonces empieza un tratamiento para analizar los órganos, ¿sí? Pues los órganos que se ven afectados en cada uno de ellos eran diferentes. Unos tenían afectados los oídos,
otros tenían afectados los ojos, otros tenían afectados los brazos, otros tenían afectado el cerebro, ¿sí? Entonces fueron muchos órganos y fíjense que allí, a través de ese proceso que se hace, empezaban a analizar cada una de esas afectaciones, ¿sí? Y a la vez empezaban un tratamiento, ¿ya? Porque tenían que, la idea era ayudarlos, porque estaban muy afectados. Eran tratamientos a nivel magnético, ¿sí? Entonces, uno analizaría, pues, los tratamientos que se hacen generalmente acá a una persona cuando llega convaleciente de algún accidente o algo, a los tratamientos que se dan a nivel espiritual, ¿no? Entonces, sondas de luz, baños magnéticos, bálsamos quintaesenciados con sustancias luminosas extraídas de los rayos solares. Entonces, como podemos ver, eran tratamientos a un nivel que nosotros no tenemos ni la más mínima idea, ¿ya? De igual forma, ahí podremos nosotros analizar que muchos de esos tratamientos pueden ser similares a los que se realizan en los centros espíritas, ¿ya? Cuando a través de los fascistas, los médicos espirituales pueden traer estos tratamientos, ¿sí? Y por eso es que son tratamientos muy eficaces, ¿no? Pero que tienen que ver de igual manera con la reforma moral que vaya la persona desarrollando para que haya una manera de poder realizarse esos objetivos mejor, ¿no? Bueno, de igual manera, ellos extraían fotografías y mapas con movimientos y sonoros que más tarde llevarían a la sesión de planificación de cuerpos físicos para las futuras expiaciones que esos cuerpos iban a tener en la tierra. Es decir, ellos fotografiaban, inclusive Camilo narra que ellos fotografiaban hasta los mismos pensamientos, ¿sí? Toda la sonoridad, todo lo que ellos presentaban en ese momento era captado fácilmente por toda esta tecnología, ¿sí? Que tenían que guardar en detalle todas estas cosas porque eran lo que iban a necesitar posteriormente cuando se diera la futura reencarnación, ¿no? Para espiar pues cada uno de los errores que ellos habían cometido por un momento donde se dejaron llevar de la tormenta, ¿no? Y de igual manera, el periespíritu, pues ahí estaba grabado todas estas circunstancias, ¿no? Y nosotros sabemos que en el periespíritu, pues es el molde o vehículo biológico que en una próxima existencia es el encargado de plasmar ya todos estos detalles que quedaron ahí grabados y que van a hacer que tengan esas secuelas ya en el cuerpo físico que vayan a tener estos suicidas en las futuras existencias. Entonces, muy importante resaltar que en estos tratamientos, la medicina del amor, la terapia moral, era la indispensable para poder recuperar emocional y psicológicamente a todos estos hermanos. O sea, no había otra forma, era a través de ese esmero, a través de ese desvelo. Y vamos a mirar que en este libro hay una infinidad de departamentos donde todos son afines a estos tratamientos, a esta manera de ayudar a la recuperación tan grave, ¿ya? Por los actos que cometieron estos hermanos al quitarse la vida. Las oraciones eran un fortalecimiento que recibían de las familias y amigos, es decir, esta medicina tan importante era allí un camino, ¿ya? Y también a la vez una puerta como de comunicación con sus familiares y amigos que le daban motivación, que les daban ánimo, ¿ya? Porque en las condiciones psicológicas en que ellos estaban, prácticamente se encontraban en una condición derrotados, ¿ya? Y entonces la importante que es entender que el espíritu no muere, ¿ya? Porque cuántas filosofías interpretan la idea de que porque se suicidó ya no tiene oportunidad, que porque se suicidó
se va hacia las eternas penas. Entonces, el espiritismo nos aclara que Dios en su infinita bondad, en su infinito amor, no es un castigador cruel como nos lo han querido proyectar, ¿ya? Por situaciones, bueno, de un pasado, ¿no? Donde otras generaciones, donde nos han querido infundir la idea de un Dios con características humanas, ¿ya? Y sabemos que es una inteligencia suprema que es amor. Entonces, allí en aquel lugar se encontraban incomunicados, ¿ya? Solo se permitían las visitas mentales. Entonces nosotros podríamos analizar, bueno, esas visitas mentales, ¿a qué hace referencia exactamente? ¿A qué podría hacer referencia? Entonces, hace referencia a los pensamientos, a las irradiaciones de amor, a las oraciones de la cual ya hablé anteriormente. Y esos sentimientos con que los recordaban, esos sentimientos con que los envolvían, esos sentimientos con que ellos sentían que sus familiares, que sus amigos les hacían llegar, eso para ellos era un aliciente esencial. Y entonces ellos describían que en cada dormitorio donde ellos estaban había un aparato muy delicado con sustancias electromagnéticas que, acumulando un potencial de atracción, de selección, de reproducción, y transmitían las oraciones de nuestras familias, amigos u otras zonas astrales, y se reflejaban en una pantalla, y allí las imágenes y los sonidos que se hacían de corazón, de manera sincera, se armonizaban con estas ondas magnéticas y se transmitían a través de la distancia, rompiendo las dificultades y llegando a esos lugares, a esas mansiones excelsas, donde la oración era acogido entre fulgores y bendiciones, porque era un alimento indispensable, porque ellos, ante todo, de sus familiares, de sus amigos, era la principal, como el principal modo de ellos empezar a vitalizarse, de empezar a fortalecerse, ¿sí? Entonces, fijémonos, todas las maneras como en la espiritualidad se puede proyectar la ayuda para aquellos hermanos necesitados. Entonces, todos esos sentimientos, todas esas oraciones, todo aquello que se le proyectaba, pero que fuera de corazón, ¿sí? A conciencia, le llegaban, los irradiaban y ellos podían captar todos estos sentimientos y para ellos era algo maravilloso. Ahí nosotros podemos entender que cuando estamos haciendo las oraciones o estamos haciendo las vibraciones, lo importante que es tener esa disposición, lo importante que es para nosotros hacer de corazón ese momento de entrega, porque lo que nosotros estamos haciendo en ese momento es proyectado a diferentes lugares en el espacio, a nivel también material, a nivel de encarnado, donde están llegando todas esas vibraciones, donde están llegando todos esos fluidos y están irradiándose aquellos seres queridos a los que nosotros con ese sentimiento les estamos proyectando esta ayuda amorosa para poderles dar ese aliciente. Y entonces esa tenía que ver con esas visitas mentales, ¿ya? Que para ellos lo describen muy claramente y nosotros, pues aún, aunque no tenemos los aparatos para poder captar eso, pero la espiritualidad nos está orientando. Este libro, que como lo dije, en 1954 salió la primera edición y luego en 1957 se complementó con muchos otros detalles, pues ya en esa época nos estaba hablando de una tecnología que nosotros a veces pensamos que aquí en la Tierra lo tenemos todo, o sea, hay el máximo desarrollo, hay la máxima evolución, y la verdad, comparado con todo esto que nos hablan de la espiritualidad, todavía tenemos mucho por aprender. Bueno, entonces Camilo decía, llegué a la conclusión pausada y amargamente que lo mejor que todos tenemos que hacer es encomendarnos a Dios, resignándonos buenamente a las peripecias que aún
nos sobrevenga. De nada vale desesperarse, sino para ser todavía más desgraciados, porque el desespero los iba a afectar más. Tanta rebelión e insensatez, y nada obtuvimos a no ser agravar nuestra ya tan atroces desgracias. Entonces allí ya empezó Camilo y empezaron sus compañeros a sacar conclusiones. Ya empezaron a despejar esos pensamientos materialistas. Y fue necesario el sufrimiento, fue necesario esas situaciones traumáticas para que cuando recibieron esa ayuda, cuando recibieron esa luz, cuando recibieron ese cariño que vamos a ir describiendo para esa recuperación a través del amor, pues ellos desconocían ese ambiente porque donde acá en la tierra, generalmente la cultura que se tiene es la cultura del más fuerte, la cultura materialista, la cultura donde difícilmente se preocupan a conciencia por nuestro hermano, por aquel que está necesitado. Esa situación los afectaba mucho allí donde ellos se encontraban. Entonces decía, bueno, el desespero de nada vale, ¿ya? Con desesperarnos vamos a sufrir más. Y así nos puede pasar a muchos de nosotros cuando vivimos las pruebas, cuando nos tocan los sufrimientos, y tenemos que nosotros ahí llevar el testimonio de la resignación, de la fortaleza, porque constantemente estamos siendo evaluados a través de esas pruebas, a través de esas dificultades. Y en la medida en que vamos avanzando, en la medida en que nosotros vamos desarrollando un mayor grado de conciencia, vamos a ser más exigidos, porque los discípulos de Jesús no van a encontrar reconocimientos, no van a encontrar aplausos. No esperemos ser consolados, consolemos. No esperemos ser comprendidos, comprendamos. A eso nos lleva el conocimiento de esta doctrina maravillosa. Vamos a mirar que dentro de ese proceso de desarrollo, de recuperación, ese proceso en que cada uno de ellos empezaron a crecer, a despertar, poco a poco, pues empezaron a tener diferentes experiencias, algunas de ellas las visitas a los familiares. Entonces ellos en un momento dado empezaron a tener esa experiencia de visitar a algunos familiares, de tener algunos familiares. Entonces, dentro de esa tarea de los familiares, esa fue una de las preocupaciones de ellos cuando empezaron su recuperación, que ellos querían saber de sus familiares, ellos querían saber de sus seres queridos. Allí empezaron a preocuparse grandemente. ¿Por qué? Porque no sabían de sus seres queridos, no tenían noticias de ellos. Y cierta mañana fueron convocados a una reunión, pero uno de ellos, Jerónimo, entonces estaba un poco como contradictorio, no estaba voluntariamente en la afinidad de ir a esa reunión y dijo, mira, yo no quiero ir a la reunión, yo quiero es saber noticias de mi familia, yo quiero saber noticias de mis hijos, a quienes dejé allá y estoy desesperado, no he podido saber nada de ellos. Entonces, analizaron la propuesta. Fue llevada la propuesta a los espíritus encargados de realizar estas tareas y dijeron, bueno, vamos a mirar qué tan viable es esa inquietud que tú tienes de ir a visitar a tus familiares. Y él le insistió, a pesar de que inicialmente sus guías no tuvieron de acuerdo. Le dijeron, no, mira, yo, por favor, concédeme ese deseo, porque me siento muy mal. Entonces, su guía, que en ese momento estaba con ellos, veía oportuno una lección frente a esta necesidad que presentaba este hermano. Entonces, a Jerónimo se le concede la posibilidad de ir a visitar la familia en la tierra.
Para ir a hacer esa tarea tenía que ir un equipo con él, y entre esos los iban cuidando unos lanceros, que eran los encargados de prestarle la vigilancia, donde a través de sus aparatos con sus lanzas magnéticas, ellos hacían una barrera de protección, ¿sí? Para que no quedara expuesto este espíritu que se llamaba Jerónimo. Y entonces, a través de una pantalla, se le permite al grupo que quedaba allí, estaba Camilo encabezándolo, entonces empiezan a observar los detalles de todo ese viaje, de toda esa visita, como si ellos estuvieran ahí presentes. Entonces, cuando llega Jerónimo a visitar a su familia, se encuentra con una tristeza, se encuentra con algo traumático, porque se da cuenta que ya han pasado algunos años y aquellos hijos que dejó como niños, ya una tenía una mayoría de edad, ¿ya? Y entre esos de mayoría de edad, una se había prostituido, otra estaba en un lugar donde le tocaba vender pescado para poder subsistir. La esposa que él había dejado, acostumbrada a los lujos, acostumbrada a la vida social, de vivir muy bien, también se prostituyó pensando que a través de eso iba a recuperar aquel espacio. De igual manera, su hijo vio que estaba en una cárcel y allí él sintió un gran dolor cuando veía que su hijo allí en esta situación, pues él cuestionaba la actitud de su padre y él decía que si el papá no se hubiera suicidado de esa manera, seguramente ellos hubieran tenido una motivación, hubieran tenido un hogar digno, hubieran podido tener una niñez, una juventud digna para poder realizarse en sus objetivos y no tener que sufrir de esa forma. Entonces, a través del tiempo, este sufrimiento que tenía Jerónimo fue pasando poco a poco porque las cosas se fueron dando y en otras visitas que hizo a la tierra, él pudo darse cuenta que aquella niña que había caído en la prostitución había sido recuperada, se había ido a un hogar del Brasil, había formalizado un hogar y ya prácticamente llevaba una vida normal. Que la otra hermana, la que era mayor, estaba laborando en un hotel y también había formalizado un hogar digno. De igual manera, el muchacho que estaba en la cárcel había sido llevado al África y allí había sido puesto en libertad y allí pudo organizar su vida, organizar su hogar, y para él fue un gran aliciente mirar que a través del tiempo, a través de los años, a través de ese esfuerzo que él estaba haciendo para recuperarse allí, a través de las diferentes experiencias que estaba viviendo, pues también pudo mirar que habían sido recompensados todos los esfuerzos que él desde allí también hacía para ver en una mejor condición a sus hijos. Bueno, en este proceso donde estaban ya después de ser recuperados en cierto aspecto, siguen llegando a la tierra a desarrollar otras actividades, y dentro de esas otras actividades estaban las visitas a los centros espíritas. Entonces, allí a los centros espíritas fueron escogidos en el Brasil cerca de 20 ciudades. Ellos analizaron y escogieron 12 centros espíritas que eran los que reunían las condiciones para poder llevar allí algunos espíritus suicidas que no habían podido hacerles el tratamiento como aquel grupo con el que estaba Camilo por sus condiciones más deplorables, y que eran necesarios llevarlos a estos centros espíritas para que allí fueran incorporados a los mediums, y de igual manera este proceso, a través de esa mediunidad, ellos pudieran hacer una catarsis, y de igual manera recibir fluidos, ¿sí? Recibir adoctrinamiento, recibir el auxilio, puesto que
pues era la medicina del amor, la única que podía ayudarlos a recuperar. De igual manera, esto era un proceso bastante dispendioso, porque cuando escogieron a los medios que iban a desarrollar esta tarea, algunos de ellos a última hora se echaron atrás. Algunos de ellos se excusaron de muchas formas porque veían que iban a recibir espíritus suicidas. Y esos espíritus suicidas se reunían en algunas oportunidades, fueron reunidos en la noche con ellos para empezar a afinizarlos, para empezar a hacerles un acercamiento. Y estos fluidos que traían esos espíritus suicidas, a pesar de que ya habían tenido cierto tratamiento, los afectaban, los hacían sentir, por ejemplo, que perdían el apetito, que perdían el sueño, que se sentían un poco deprimidos, que se sentían un poco afectados en su salud, pero de igual manera, cada uno de esos medios eran preparados. Y por último, fueron 4 mujeres las que decidieron prestar su capacidad para ayudar a esta tarea. Y allí, en este centro espírita, fueron instalados unos aparatos muy sofisticados. Allí fueron desplazados médicos, fueron desplazados técnicos, fueron desplazados auxiliares, fueron desplazados todo el equipo de protección, es decir, y allí no podían correr ningún riesgo. Era un equipo desplazado desde la espiritualidad para poder desarrollar esta tarea, y era izada la bandera en lo alto, que solo a nivel espiritual se podían analizar todas estas situaciones. Y además, en detalle, eran analizados todo el aspecto físico de los medios para saber si estaban en condiciones. Eran analizados su aspecto cardíaco, eran analizado su aspecto nervioso, era analizado su aspecto endocrino, su aspecto estomacal, y es decir, era un trabajo muy minucioso que desde la espiritualidad hacía aquel equipo, porque no podían correr riesgo. Fijémonos toda la entrega, fijémonos todo el amor que tenían ellos para recuperar aquellos espíritus suicidas que estaban en unas condiciones deplorables, y que ellos allí, con una gran actitud de abnegación, de esfuerzo, estaban prestando el auxilio. Y allí estaban aquellos hermanos también aprendiendo. Estaban allí presencialmente, sí, con ellos, con el equipo, pero analizando todo en detalle, aprendiendo, porque será parte del aprendizaje de la rehabilitación que en una primera instancia ya se había hecho allí en aquellos hospitales, allí en aquellos lugares donde se les había orientado sobre el evangelio, sobre el amor, sobre todo aquello de organizar y equilibrar los sentimientos. De igual manera, también habían visitas de instrucción y aprendizaje en el sentido de las tareas que desarrollaban en el centro. En cada centro se desarrollan muchas tareas. Nosotros sabemos que desde aquel que da los pases, desde aquel que hace la lectura del evangelio, desde aquel que hace la oración, desde aquel que prepara la charla. Entonces, todas esas tareas pedagógicas eran necesarios que ellos lo tuvieran muy presente, lo estuvieran analizando, ¿ya? Y dentro de una característica que de pronto se me pasó, para analizar en esa tarea mediúnica que se utilizaba en el centro espírita, estaba la incorporación de un espíritu que se había suicidado lanzándosele a un tren. Entonces, al hacerlo, el espíritu quedó, el perispíritu, perdón, quedó totalmente destrozado, ¿sí? Entonces, él en su mente tenía esa idea, y cuando se manifiesta a través de la medium, pues empieza en ese desespero, ¿sí? Empieza en esa manera a manifestar todo aquello que lo tenía latente ahí en ese momento. Entonces tiraba al suelo los libros, tiraba al suelo el agua, tiraba al suelo, sí, porque sentía ese desespero. Y la medium también lo sentía. Y fue precisamente por esa situación que más de uno de ellos desistieron de brindarles el auxilio.
Entonces ya allí empezaban a actuar, el equipo que estaba en la espiritualidad, empezaban a darle pases, empezaba también el equipo que estaba encarnado a darle pases, a auxiliarlo, igual manera el adoctrinador empezaba su proceso de adoctrinamiento, y así en esa medida, esa medicina de parte y parte, empezaba yo a hacerlo reflexionar, empezaba a hacerlo sentir un poco más de calma, porque entre otras, pues él por su estado captaba mucho más de la parte material, ¿sí? Que aún estaba presente en él, que de la parte espiritual. Y por eso era necesario que ellos fueran sometidos a estos tratamientos para poderlos recuperar. Entonces fijémonos que es algo complejo, es algo que nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Inclusive ellos narran que en esas reuniones tan importantes donde se daba ese proceso de mediunidad, habían algunos que se quedaban, como que dice, elevados, que habían algunos que ellos desde la espiritualidad como aislarlos para que esas ideas que desequilibraban el ambiente no fueran a afectar la tarea de mediunidad que allí se estaba desarrollando. Bueno, dentro de esas tareas de desarrollo de esa sensibilidad en cada uno de ellos, también ellos visitaban a muchas personas que habían perdido sus seres queridos. Ellos duraron allí en aquel lugar cerca de 2 meses, ¿sí? Y durante todos esos 2 meses ellos aprovechaban para poder compartir diferentes experiencias, porque eso les ayudaba más rápidamente a estar en una condición. Entonces visitaban los lugares, inclusive los hospitales, visitaban inclusive los lugares de prostitución, ¿sí? Llegaban allí a brindarles ayuda a aquellas mujeres que eran mancilladas, aquellas mujeres que eran maltratadas. Visitaban a los enfermos en los hospitales, a los de las cárceles, también llegaban a darles ánimo. Visitaban a muchas personas que estaban a punto de fallecer, de desencarnar. Entonces ellos los intuían, ellos llegaban, les brindaban el afecto, el cariño, los sentimientos, porque todo esto los hacía sentir a ellos útiles, los hacía sentir que ellos estaban realizando un proceso para recuperarse y que no era simplemente recibir una información, sino que era un trabajo para ellos poder desarrollarse interiormente, porque era la parte que ellos desafortunadamente aún estaban afectados, aún tenían que trabajar, ¿ya? Para que pudiesen sensibilizarse y despertarse. De igual manera, dentro de esos trabajos que ellos realizaban, acompañaron también en muchas ocasiones a las tareas de aquellos voluntarios al umbral, al rescate de suicidas, ¿ya? También ellos ya preparados iban y prestaban su ayuda, y también analizaban la manera como eran socorridos espíritus que estaban en zonas desérticas, que habían sido raptados, se puede decir, por obsesores que los castigaban, que los obsesaban, y ellos miraban cómo a través de aparatos sofisticados podían ubicarlos, y allí eran rescatados, eran ayudados y eran traídos para que a través de todos estos tratamientos también poder rehabilitar a aquellos suicidas que, aunque no llegaron al Valle de los Suicidas, que fueron llevados a otros lugares por sus obsesores para tomar venganza, pues también tenían la misericordia de Dios y eran rescatados para continuar en ese proceso de despertar interior. Bueno, entonces, había un departamento donde ellos llegaron a desarrollar toda esta tarea de entrenamiento, que era el departamento del psiquiátrico, ¿sí? El departamento del psiquiátrico era un lugar, ¿sí? Donde podríamos analizar algunas características que se daban en los suicidas. Entonces, dentro de esas características estaban de que algunas reencarnaciones se daban de manera inmediatas.
sobre todo en las muertes violentas, ¿no? ¿Por qué? Porque era la única forma de poder ayudar por las condiciones en que llegaban esos espíritus y tenían que prácticamente recurrir a este medio para poderlos ayudar. Habían algunas unas reencarnaciones, perdón, donde se preparaban al espíritu, que era la experiencia que estaba viviendo Camilo, ¿sí? Y que estaban viviendo muchos otros, para una rehabilitación clínica, una rehabilitación psicológica a través de la terapia del amor, porque ya habían alcanzado algunas condiciones para poder desarrollar esta tarea que ya les he descrito acerca de las diferentes visitas que ellos hacían a diferentes lugares. Otras requieren de ayuda a través del medio, que fue lo que ya vimos, para reorganizar su perispíritu, ¿ya? Porque su fluido y su aspecto psicológico debía ayudarse a través de un adoctrinamiento y a través de un proceso de catarsis, ¿ya? Que también lo describimos anteriormente. Ciertos suicidas pueden enfermar y pueden causar la muerte si se les permitiera la cercanía por sus fluidos que están tan contaminados, tan afectados. Y nosotros vemos que una de las razones por las cuales los medios, algunos desistieron de ayudarlos, fue precisamente porque en ese ambiente donde fueron llevados a la espiritualidad para poderlos ir afinizando, algunos de ellos fueron afectados mucho. Entonces, esta misma situación se puede presentar si un espíritu suicida con todas esas energías contaminadas se le acercara a una persona o se le acercara a un niño, podía afectarlo, podía enfermarlo y podría hasta matarlo. Entonces, por eso es que los suicidas pues están en lugares donde no se permiten precisamente estar en contacto cercano con encarnados, ¿no? A no ser que ya estén en un proceso de rehabilitación. A ver, muchos pueden reincidir en el acto a pesar de que tienen ya toda esta preparación de la cual hemos hablado ya en el plano espiritual, y muchos pueden venir a reincidir en el acto, pueden repetir la misma situación. Y aún reencarnados, aquellos espíritus deben seguir su recuperación moral, ¿sí? Allí se les ayuda, allí se les brinda un apoyo, pero ellos al llegar acá, al brindársele otra oportunidad en un nuevo cuerpo, su prioridad en ellos debe ser su recuperación moral. Es el trabajo al cual cada uno debe hacer todo su esfuerzo, debe su mérito a realizar todas estas tareas, ¿sí? Para continuar en su proceso de recuperación. Bueno, entonces, aquí podéis observar, amigos míos, que aunque el hombre deseó huir de la existencia planetaria por los engañosos acantilados del suicidio, no se eximió absolutamente de ninguna de las amargas desdichas más ardientes y punzantes al bagaje de los males que antes le afectaban, que habrían sido soportables si una educación moral sólida, basada en el cumplimiento del deber, inspirase sus acciones diarias. Entonces, fíjese el engaño, ¿no? Que haber huido de esta existencia del planeta a través del suicidio no encontró el descanso, no se encuentra el descanso. Por el contrario, la amargura, la desdicha, la crueldad es la terrible realidad con que se va a encontrar el suicida. Es tan necesaria la educación moral, es tan necesario que nosotros empecemos a divulgar estas directrices, estas orientaciones que tiene que ver con este conocimiento, la educación moral que nos lleve a entender que el espíritu no muere, que somos seres inmortales, que cada uno de nosotros estamos recogiendo lo que sembramos, que la vida continúa ya en la espiritualidad y que debemos hacer todo el esfuerzo por el deber cumplido. Entonces, fijémonos el objetivo, ¿no? El objetivo que hoy la humanidad todavía no entiende, que es la educación moral, que es conocer
el verdadero sentido de lo que Jesús nos vino a hablar, para que los conocimientos no sean simplemente una teoría, para que sean una convicción, para que sea un racionamiento frente a las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Y seguramente, si la humanidad entendiera desde una cultura, desde la temprana edad, desde las instituciones, desde los colegios, todos estos conocimientos, se evitarían la muerte de miles y millones de seres que a diario están muriendo a causa del suicidio. Sabemos que cada 30, cada 40 segundos está sucediendo en el mundo este acto del suicidio. De manera que cuando terminemos esta charla van a haber muchos seres que han ido a desencarnar a través de esta situación tan lamentable del suicidio. Entonces, la reeducación moral y mental es necesaria para el futuro, para el espíritu que está llamado a conquistar por el orden natural de las leyes de la creación, la propia paz, que está llamado a conquistar la felicidad, ¿ya? Entonces, es a través de esa reeducación, es a través de esos nuevos conceptos que nosotros debemos llevar para que el ser humano pueda comprender las grandes responsabilidades que tenemos en el aspecto moral. Ni él mismo comprende que posee un alma dotada de los gérmenes divinos para la adquisición de excelentes prendas morales y cualidades espirituales eternas, gérmenes cuyo desarrollo le corresponde realizar y mejorar a través del glorioso trabajo de ascensión hacia Dios, hacia la vida inmortal. Entonces, es lo que pasa en nuestra sociedad, que el ser no entiende que tiene unas características divinas, que estamos dotados de esos gérmenes que están adormecidos, de esas cualidades eternas, que todos estamos llamados a vivir, ¿sí? Dentro de un contexto, vivenciando la ley del amor que Jesús nos trajo, ¿ya? Pero que desafortunadamente ese vacío interior, esa carrera materialista, pues ha hecho que el ser humano caiga en esa esclavitud, caiga en esa animalidad, y hoy veamos tantas situaciones tan lamentables que se dan en nuestra escuela planetaria. Bueno, entonces vamos a llegar a este departamento, el departamento psiquiátrico, si no estoy mal, sí, el que está, perdón, dirigido, perdón, aquí tengo una pequeña, bueno, uno de estos departamentos que no me deja ver acá la pantallita, no me deja ver acá un poquito más. Psiquiátrico. Ah, bueno, listo, a ver, gracias. Bueno, entonces este departamento psiquiátrico es un departamento dentro de ese proceso de visitas que siguen realizando todo este grupo de espíritus. Este departamento es dirigido por el apóstol Juan, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos tener esa idea, que esos seres que pasaron por la tierra, que dejaron una huella de amor y de entrega, allí todavía continúan trabajando, allí continúan en esa dedicación a sus hermanos infelices. Entonces, ese apóstol Juan, que conocimos acá, uno de los apóstoles de Jesús, estaba dirigiendo ese departamento del psiquiátrico, y allí la parte de esa dedicación lo llevó a adquirir ese desarrollo psicológico y ese conocimiento de la ciencia del amor. Entonces, allí se recogían a los espíritus cuyos estados mentales estaban excesivamente deprimidos por las repercusiones originadas por el efecto del suicidio y que le impedían la facultad de razonar, de analizar su realidad. Entonces, él decía que antes de tratar cualquier asunto, era necesario entender que aquellos pacientes eran enfermos, que necesitaban el tratamiento a través del amor, que no se trataba de un castigo, que las situaciones que estaban viviendo era un proceso, ¿ya? Donde nadie los condenó, donde nadie los sentenció, donde nadie los estaba señalando, y donde sí estaban todas las disposiciones de afecto, de cariño, de amor, para poderlos recuperar. Y ahí estaba
todo ese equipo de trabajo, de psicólogos, de médicos y de muchas otras personas, de otros espíritus, perdón, de los cuales ya hablamos a través de todos esos trabajos, que se hacían para poderlos recuperar. Entonces, en una de esas experiencias, ellos miraron el caso de un obsesor, ya a través de una pantalla, donde podían analizar todos esos detalles, y ese obsesor fue el jefe de una banda que se dedicaba a intuir, a llevar a las personas a que cometieran el suicidio. Él se llamaba Agenor y tenía cerca de 38 años de estar allí como en un calabozo. Debían de tenerlo allí, pero entraban a hablarle con cariño. Este hermano, este apóstol, llegaba allí a brindarle el tratamiento del afecto, del cariño, para que este hermano viera que a través del amor podía tener esa opción de poderse regenerar. Entonces, allí se hacían tratamientos principalmente a esos suicidas indirectos que nosotros vemos acá, que a través de las drogas psicoactivas, a través de los vicios, los orgullos, la sensualidad, los excesos de todo orden, llevan a las personas a afectarse. Y entonces nosotros pensaríamos que esa cultura acá en la tierra pues es muy común, ¿ya? Porque vemos la cantidad de personas que están afectadas por esos vicios, por esos placeres, y que eso es una afectación a nivel espiritual, y allí este apóstol Juan era el encargado de realizar esos tratamientos a esos hermanos que llegaban en unas condiciones muy lamentables. También allí había un departamento de las mujeres suicidas, donde ellos analizaban que las consecuencias trágicas eran mucho mayores que en los hombres. ¿Por qué? Porque esas mujeres, en un momento dado, ellos causaron, en ese entonces lo describen como infanticidios, lo que hoy en día se conoce como los abortos. Entonces, allí, inclusive donde ellas estaban, en esos lugares de recuperación, ahí a su alrededor ellos notaban que habían como ciertos, como ciertos aspectos que volaban, ¿sí? Como ciertas imágenes que volaban alrededor de ellos y se les pegaban y estaban como a su alrededor, y entonces ellos preguntaban, bueno, ¿qué es eso lo que está y que les causa como temor, que las asusta, que las espanta? Entonces el apóstol Juan les decía que esos eran los espíritus obsesores de aquellos a los cuales ellas habían negado la oportunidad de venir y que estaban obsesándolas y que les hacían vivir momentos muy terribles, muy tristes, y que eso era parte del proceso de la recuperación de cada una de esas mujeres que habían sido suicidas y que no habían cumplido los sagrados deberes para los cuales fueron enviadas a la tierra. De igual manera, también allí había un internado para jóvenes suicidas, es decir, aquellos que a temprana edad se habían quitado la vida, eran llevados, ¿sí? Después de pasado un proceso también de depuración, a unos colegios modelos para rehabilitar a aquellos jóvenes, para ayudarlos, ¿sí? Porque de igual manera, pues, eran diferentes las características, las situaciones que se habían dado en cada uno de ellos. Entonces, en general, ellos tenían que vivir reencarnaciones muy dolorosas, donde eran característicos los aspectos de cánceres, donde iban a venir paralíticos, donde iban a venir tullidos, enfermos mentales, nerviosos, convulsivos, enfermedades incurables, depresivos y con traumas. Entonces nosotros podemos analizar que ese panorama lo vemos a nuestro alrededor, lo vemos en todos los ambientes, en todos los países, en nuestro barrio, en las familias. Entonces podemos analizar todos aquellos que llegan en aquellas condiciones, las causas por las cuales están viviendo, están espiando en esta existencia, ya sea que fueran suicidios directos, fueran suicidios indirectos, fueran mujeres suicidas o fueran jóvenes que se suicidaron a temprana edad. Entonces, en ese departamento
del psiquiátrico, también estaba un joven llamado Aníbal de Silas. Este fue uno de los niños cuando Jesús describió aquella parábola que decía, dejad que los niños vengan a mí. El joven Aníbal de Silas estaba dentro de ese grupo de niños y él le impresionó ese mensaje de Jesús y cuando creció, cuando fue adolescente, siguió fiel al testimonio de Jesús y su vida la entregó en testimonio, fue sacrificado, fue acusado de ser seguidor de Jesús y cuando llega al plano espiritual, Jesús le encomienda esta tarea de ayudar también en el aspecto moral a aquellos que llegaban allí en estas circunstancias. Y dentro de esos aspectos de los cuales hablaba este joven, que a temprana edad tenía grandes conocimientos en el aspecto moral, él decía acerca de una higiene de la disciplina mental. Y él decía que las energías sexuales eran una herramienta para el ser humano desarrollar sus capacidades, pero que era muy mal empleada acá en la tierra y que desafortunadamente esas inclinaciones, esas equivocaciones turbaban las energías del alma, entorpecían las facultades, arrastrándolas a vibraciones pesadas e inferiores que retrasaban el verdadero desarrollo de la espiritualidad. Entonces, nosotros veíamos que todas estas verdades divinas expuestas por él han sido rechazados. Estas verdades divinas que Jesús las dejó para la humanidad y que allí en la espiritualidad se continuaba con un proceso de rehabilitación, desafortunadamente en la cultura que hoy tenemos, pues todavía no entendemos, no entendemos ese proceso tan necesario. Entonces, esa rehabilitación, pues ya lo hemos hecho énfasis en varias ocasiones, hacía alusión a la terapia del amor, hacía alusión a esa tarea que cada uno de nosotros debemos continuarla constantemente. Llegan luego a una ciudad universitaria. A ver cómo estamos de tiempo, qué tiempo tenemos aún en la tarea. Por favor, ¿me ayudas? Sí, todavía tenemos tiempo. El plazo son las 8 de la noche. Estamos bien, todavía. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar de esa ciudad universitaria que era dirigida por otro apóstol, el apóstol Simón Pedro, pero que allí se llamaba Epaminondas de Vigo. ¿Ya? Este tenía una característica, pues él empleaba la psicología en el aspecto sugestivo, ¿ya? Para llevar a cada una de aquellas personas a una terapia en su debido momento, ¿ya? Para que hiciera de igual manera una vivencia de lo que en el pasado fueron las causas que traía y que estaban ahí adormecidas y que era necesario como que hubiera ese desahogo, esa catarsis de esas situaciones que estaban ahí en sus conciencias. Entonces, este apóstol, Simón Pedro, hacía alusión que la humanidad sufría por los abusos cometidos a través del tiempo. ¿Sí? Que en la era cristiana Jesús había venido para darnos la reconciliación, había dado su trabajo, su entrega, y que desafortunadamente no había sido entendido. Entonces, él decía, ninguna tentativa para la recuperación moral será eficiente si continuamos presos en la ignorancia de nosotros mismos. Y entonces de ahí este término que hemos destacado y que destacan muchos expositores, conócete a ti mismo, ¿ya? Porque conocemos mucho de lo exterior y aspiramos a seguir conociendo mucho de lo exterior y seguir desarrollando mucho de la intelectualidad, que no es malo, sino que hemos abandonado algo tan importante que es el conocernos a nosotros mismos y que muchas veces no hay la sinceridad con ese conocimiento que debemos tener en ese desarrollo moral que cada uno de nosotros estamos emprendiendo, que a veces queremos como
darle maquillaje, ¿sí? A muchas cosas que debemos cambiar. A veces queremos darle como una pinturita, ¿ya? A muchas cosas que hemos debido de superar y no lo hemos podido hacer. Entonces, conocernos a nosotros mismos significa entender que somos espíritus inmortales. Significa saber que tenemos en nuestro interior, en nuestros gérmenes ahí latentes, todas las capacidades para ser desarrolladas, pero que hay que ir avanzando, que hay que ir cambiando la mentalidad, que hay que ir haciendo esfuerzos para que todos esos procesos vayan desarrollándose. Nada se consigue sin esfuerzo. Entonces, cuando nos conocemos a nosotros mismos, vemos lo grandioso que Dios depositó en nosotros, la grandiosidad. Y nosotros empezamos a actuar ya de una manera más consciente. Nosotros entendemos que aquí es un paso, que las oportunidades que no aprovechemos después van a ser un lamento cuando lleguemos allá a la espiritualidad. Y que los conocimientos que tenemos nos hacen más responsables. Entonces, él realizaba una verdadera iniciación, ¿ya? Respecto al proceso que Jesús dejó a la tierra, porque antiguamente esta tarea que Jesús vino a desarrollar, que la popularizó, antiguamente era conocida como una doctrina secreta. Es decir, que en la antigüedad, para que la persona pudiera conocer esta doctrina de Jesús, debía tener una disciplina en cerca de 10 años, mostrando una disciplina única en el aspecto moral. Debía corresponder a una austeridad moral donde se preparaban para que pudieran tener acceso a esta doctrina secreta. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jesús viene, Jesús pone a disposición esta doctrina que en el plano espiritual es conocida como la ciencia universal, ¿ya? Entonces, esta moral de Jesús, para nosotros conocida como el amor, la ciencia del amor, allí es conocida por los espíritus, por los planos superiores, como la ciencia universal que es necesario desarrollar en cada uno de nosotros, en ese proceso de conocernos, en ese proceso de estudiarnos, de aprender esas leyes, ¿sí? Que es esa ciencia universal. Entonces, fíjense toda la ventaja que tenemos nosotros hoy en día, porque al venir Jesús a traer su mensaje de amor, al vivirlo, ¿sí? De una manera tan sencilla, vino a popularizar esa doctrina para que toda la humanidad tuviese la posibilidad de conocerla, para que tuviera la posibilidad de disfrutarla, tuviera la posibilidad de vivenciarla, ¿sí? Esa doctrina que es la ciencia universal y que nosotros lo conocemos como la doctrina de amor, que es el amor, la esencia que Dios nos envía a través y que de igual manera consecutivamente permite que la tercera revelación, que es ese intercambio con el plano espiritual y la humanidad, bajo los dictámenes de esa ciencia universal, bajo ese amor que hoy tiene la humanidad. Entonces fijémonos cosas tan grandiosas, cosas tan sensacionales, tan hermosas que la humanidad no ha sabido valorar, que la humanidad poco ha comprendido, que Jesús vino y dio la vida por nosotros, que los apóstoles en su ignorancia se entregaron y desarrollaron esos sentimientos de abnegación y se entregaron por nosotros. ¿Y quiénes eran ellos? Seres comunes y corrientes, ignorantes, personas que no tenían tecnología, personas que no tenían todas estas facilidades que hoy en día nosotros tenemos. Y entonces cada uno de nosotros nos podemos ver representados en esos apóstoles que de una manera sencilla, que en medio de su ignorancia, tomaron una determinación de decir, voy a trabajar por Jesús, voy a trabajar por el amor que Él nos trajo. Así cada uno de nosotros debemos reflexionar para que cada día atendamos con mayor entrega, con mayor sinceridad, este llamado a lo que Jesús nos hace y que la humanidad todavía está adormecida. Bueno, entonces
allí, a ver, perdón, me pasé de algo muy importante que vale la pena hacer énfasis en esta parte de esta tarea que desarrollaba Simón Pedro. Bueno, entonces, él destaca que grandes grupos de romanos ilustres del imperio de los césares, de los patricios, orgullosos, de guerreros altivos y autoridades de las huestes de Diocleciano, de Adriano y de Magencio, reencarnan o reencarnaron en aquella época en aquellos pueblos negros y esclavizados, ¿ya? Porque era la manera de ellos poder saldar los abusos, de ellos poder saldar las equivocaciones que ellos tuvieron en existencias anteriores. Entonces, dentro de ese proceso de poder esclarecer o de poder comprender que muchos de aquellos esclavos en aquella época en que Brasil y muchas otras ciudades, muchos países que fueron colonizados, vivieron muchas pruebas expiatorias terribles, entonces él aclaraba que fueron esos hermanos romanos con gran orgullo, con gran altivez, que decidieron hacer ese esfuerzo para venir a saldar, para venir a ponerse a paz y salvo con sus conciencias. Bueno, continuamos. Allá, al igual que en otras dependencias, se estudiaban todas estas áreas, ¿sí? Que nosotros a veces no tenemos ni la mínima idea y nosotros digamos, bueno, yo desencarno, pero allá en la espiritualidad, ¿qué vamos a estudiar? Entonces, fíjense, estudiaban la génesis planetaria o cosmogonía, estudiaban la prehistoria, la evolución del ser, la inmortalidad del alma, la triple naturaleza humana, las facultades del alma, la ley de la reencarnación y vidas sucesivas, la medicina psíquica, el magnetismo, las nociones del magnetismo trascendental, la moral cristiana, psicología y las civilizaciones terrenas. Entonces, fíjense, toda la forma como se estudia, ¿ya? Unas ciencias que de pronto nosotros, algunas, tenemos una idea, pero en muchas de esas, pues todavía estamos muy lejanos. Bueno, dentro de esas tareas de estudio, pues nosotros podemos entender que son muchos lugares, muchas escuelas que existen allí para poder adquirir todos estos conocimientos de preparación, ¿sí? Donde el espíritu debe hacer todos estos recorridos, por lo menos si no en todas, en las más importantes, ¿no? Para estar mejor preparado y poder venir acá a la tierra a cumplir su tarea. Bueno, dentro de ese proceso, de esas etapas de regresión que este apóstol realizaba, vale la pena hacer un parámetro, ¿sí? Porque en un momento dado se hizo una regresión a un espíritu que necesitaba superar algunas situaciones que eran necesarios poderlas comprender, poderlas analizar, porque de igual manera él debía reencarnar, pero algo estaba dentro de su interior como estancado. Había como un baúl que era necesario abrir. Entonces, en esa terapia de regresión, se le hace una regresión a Camilo, donde Camilo se ve en la época cristiana, donde Camilo se ve que forma parte de aquellos que le lanzaban piedras e insultos cuando Jesús estaba en el Calvario. Y entonces Camilo, cuando se ve reflejado allí, pues eso le causa un trauma muy grande, le causa una situación difícil. Y entonces allí él ve el proceso de crucifixión de Jesús. Allí él ve que
él se prestaba para hacer esa bulla, para atacar a Jesús. Y en otras etapas de ese proceso de regresión, Camilo es llevado a una existencia donde él se ve en una prueba donde tenía que manifestar su resignación, su humildad, donde iba a venir con poco dinero, pero no logra superar esa etapa. Ya en esa existencia, él quería entrar a formar parte dentro del movimiento de la iglesia, y había dentro de su familia, habían algunos que pertenecían a la Compañía de Jesús, que eran los encargados de la parte que tenía que ver con aquella etapa terrible, aquella etapa de la humanidad, la Inquisición. Entonces, al hablar con un padre, el padre le dice que no, Camilo, que él no le veía perfil para eso, que se dedicara a sus cuestiones del campo, que no pusiera una prueba que tal vez no iba a poder superar. Él, no quedando satisfecho con esto, cuando su papá fallece, le deja algún dinero, deja a su mamá abandonada, y él logra convencer a una de las personas de aquel movimiento de la Inquisición, y lo acogen, ¿sí? Y de igual manera él empieza a cometer una cantidad de actos equivocados, cantidad de muertes, cantidad de torturas, y se enamora de una chica que, al no corresponderle, él se siente muy ofendido, muy frustrado. Resulta que esa chica se casa con un muchacho, con un joven apuesto que tenía pues una muy buena posición social, y él, a través de su poder que ya desarrollaba dentro de este movimiento de la Compañía de Jesús, logra ponerlo preso, acusarlo de hereje, y lo lleva a la cárcel, le hace sacar las uñas, le hace sacar los dientes, le hace tronchar las muñecas, le hace quemar la planta de los pies, y lo obliga a ella, que si quería que se lo entregara, debía entregarse a él. Ella, al ver a su esposo desahuciado, pues accede a esos caprichos, y él logra sus propósitos tan terribles, y la chica se lleva a su esposo en esa condición. Él logra estar allí algunos meses. En un momento dado le pide a su hijo de 5 años que le llevara un cuchillo, y con el mismo cuchillo él se corta la garganta y se suicida. Entonces, eso para Camilo pues fue una historia muy terrible, donde él se da cuenta que en su pasado, cuáles eran las razones que lo habían llevado a que él quedara ciego, porque la causa por la cual él se quitó la vida allí en Portugal fue porque él quedó ciego, ¿sí? Y porque, como era escritor y no podía desarrollar sus tareas, pues la ceguera fue la causa por los abusos que él había cometido en su existencia anterior, porque dentro de esas situaciones, por último, a este joven, antes de entregárselo a su esposa, le mandó a sacar los ojos, ¿sí? Le mandó a sacar los ojos con hierros candentes, de manera que solamente le quedara las cuencas y quedara todo desfigurado. Entonces, hasta ahí llegaba el límite de su irracional orgullo, de su irracional egoísmo, por el deseo de satisfacer un placer que él decía: durante 3 siglos que he estado en este proceso de evolución, no he tenido paz, no he tenido tranquilidad. Pues todas estas situaciones que se cometieron a él lo hacían sentir muy mal, pero él conscientemente en este momento era que estaba analizando las causas de su martirio. Entonces, dentro de ese conocimiento que ellos tuvieron al tener la visita a todos estos lugares, y sobre todo a la ciudad universitaria, ellos tuvieron el conocimiento del idioma universal que un día va a llegar a la tierra, que se llama el Esperanto. El Esperanto allí también lo aprendían, allí también lo practicaban.
Inclusive habían los grupos de esperantistas que trabajaban la cultura del arte a través de mensajes encaminados a las realizaciones espirituales, a las realizaciones del mensaje de Jesús, donde ellos, al desarrollar todas estas tareas artísticas, ellos generaban un ambiente muy hermoso que ellos captaban, que era incomparable a las cosas que se veían acá, al arte de la tierra. ¿Por qué? Porque allí se trataba de unos objetivos trascendentales donde se trabajaba el arte en base al amor, en base a esos objetivos superiores que se encontraban allí en la espiritualidad. Entonces, él inmediatamente también empezaron a estudiar este idioma, porque de igual manera todos estos estudios vienen como impresos dentro del periespíritu, y por eso es que uno ve que por lo menos muchas generaciones que vienen hoy en día, pues cogen un celular o cogen la tecnología y lo desarrollan muy rápidamente. Entonces, ahí puede uno entender que todos esos estudios ya ellos los han tenido en la espiritualidad. ¿Ya? Y a nivel espiritual se vienen todas esas informaciones. De manera que al llegar acá, cuando ellos ya tienen la herramienta en la mano, ya ellos tienen el conocimiento en su subconsciente, en su perispíritu, que lo llevan rápidamente a entender cosas que nosotros, la generación de nosotros, pues seguramente no tuvo la oportunidad, y por eso tenemos muchas dificultades pues para aprender a desarrollar esas tareas, ¿no? Entonces yo les hablaba que cierto día en un salón de colorida belleza les hablaba del arte. Había una poetisa que se llamaba Rita de Casia, y ella le hace una presentación, pero una presentación en base al arte divino, a las exaltaciones de la verdad y a las características pedagógicas y sublimes de la moral, donde declama todas sus composiciones y donde es acompañada por un arpa, pero esta arpa generaba unas melodías siderales que era como oír toda una orquesta acompañándola en ese momento, y hacía un ambiente de espléndida belleza porque ella generaba también un encanto a través de sus emociones y a través de su aspecto sugestivo, ¿sí? Que era lo que también hacía Jesús cuando se sentaba a hablarle a aquel pueblo, ¿sí? Que llegaba a escuchar todos esos mensajes, Jesús les irradiaba todos esos sentimientos, Jesús les proyectaba todas esas situaciones sugestivas que hacían que ellos vivieran como las escenas, las estuvieran viviendo, las estuvieran sintiendo, pero las vivían y las sentían, y sentían ese gozo. Era aquellos para los cuales ya su espíritu se había afinizado hacia el bien, porque habían muchos que llegaban y no pasaba nada. Habían muchos que seguían como en esa indiferencia. De igual manera, no todos a los que Jesús trató se curaron, ¿sí? Muchos, pues, y por eso Jesús a todos no los trató, ¿verdad? Precisamente porque no tenían como esa afinidad, no tenían esa actitud de encontrarse como ya en esa cierta madurez para que pudieran afinizarse con el maestro. Bueno, entonces ya hablamos, ¿no? Acerca de esas terapias de regresión, ¿no? Y entre una de esas se me olvidaba resaltar otra que fue la que le hicieron a Amadeo Ferrari. En 1840 era un traficante de esclavos negros que traían negros de Angola para el Brasil, y él cometió toda clase de abusos, cometió toda clase de vejámenes, y entre de esos a un viejo esclavo le quema la lengua, le saca los ojos, y el viejo muere de esa tortura tan cruel que él le hace, porque el viejo esclavo le recalcaba que por qué hacía toda esa clase de abusos, por qué trataba de esa manera a sus hermanos. Entonces Amadeo, al desencarnar, es atormentado y torturado por aquellos esclavos que ya habían desencarnado y que no lo perdonaron. Y entonces él allí, a través de esta terapia de regresión, siente como es llevado a un bosque tenebroso, donde allí le hacen toda clase de castigos, todos aquellos espíritus de aquellos esclavos a los cuales él torturó, y lo abandonan allí en aquel lugar en una manera muy extrema, en una característica de demencia, y de repente él ve que el viejo esclavo
se presenta, lo recoge, lo ayuda y lo lleva para recuperarlo, para ayudarlo, lo perdona. Y él eso lo hace sentir una experiencia que lo conmueve, ¿ya? Porque todo eso era necesario para que ellos despertaran de ese materialismo y tuvieran otra visión de lo que era la existencia como espíritu. Bueno, entonces yo también les presenté ya la experiencia aquí de Camilo, me las adelanté un poquito y de igual manera, a ver, léame qué me dice ahí, a ver, porque no me alcanzo a ver por la... Preludios de reencarnación. Bueno, listo. Entonces, los preludios de reencarnación. ¿Qué quiere decir? Que Camilo había ido muchas veces a la tierra para prepararse. Ya fue una decisión que él tomó en su conciencia. Al ver tantos entrenamientos, al ver tantas experiencias, pues él estaba muy conmovido. Entonces, él a la tierra cada vez que volvía ya le dejaban como una mayor libertad. Entonces, él aprovechaba para ir nuevamente a los hospitales. Él estudiaba en esa venida que hacía la tierra muchos desprendimientos de aquellos que se suicidaban. A ellos los impactaba mucho eso, que ver que lo que ellos habían hecho, ahora ellos tenían la oportunidad de también sentir esas mismas situaciones y ellos se esmeraban para llevar ese consuelo a muchos otros lugares. Visitaban los centros espíritas, también a través de algunos medios, pues él trataba de llevar algunos mensajes de la mediunidad. Entonces ya después de 52 años que estaba rehabilitándose allá en la espiritualidad, Camilo llega a la conclusión que ya debe reencarnar. Ya los demás compañeros habían reencarnado, ¿ya? Él se da cuenta que sus errores no pueden estar ahí todavía porque había hecho el análisis y había tratado de hacer algo, pero esa era la teoría. Ahora tenía que venir a la práctica, ¿ya? Entonces, ¿cómo tenía que venir en esa práctica? Tenía que venir a servir al prójimo, tenía que venir a sufrir las consecuencias de su pasado, tenía que venir a combatir la figura perniciosa que casi todo nos afecta, que es el orgullo. Entonces, él ve las diferentes experiencias que sufren los demás compañeros que ya habían reencarnado. Algunos estaban en el Brasil, algunos estaban en unas condiciones muy deplorables, ya estaban en unas condiciones de mucha miserableza. Algunos los veía en cuerpos mutilados, enfermos, y él decía, bueno, si mis compañeros decidieron ir, si mis compañeros optaron por esa decisión, yo también debo hacerlo. Entonces, se dirige al departamento de recogimiento, donde allí la sala de análisis, una sala secreta, inaccesible a cualquier visitante, donde empieza la programación para su reencarnación, analizan su investigación, planifican el futuro cuerpo que él va a llegar y el laboratorio de reducción donde él iba ya prácticamente en su decisión a reencarnar. Le informaron que sería medium, que trabajaría para el bien, que quedaría ciego a los 42 años, ya porque aún no había saldado aquellas equivocaciones del ayer, que iba a desencarnar a los 70 años. Y así, asistiendo por última vez a una asamblea de 12 iniciados, espíritus encargados de aquella colonia, se despide de todos los amigos y decide reencarnar. Para finalizar, con la valiosa enseñanza, este libro nos muestra la grandiosa misericordia divina que para los suicidas arrepentidos les brinda la oportunidad de reconocer el universo, de reconocer todas esas leyes divinas y la vida en su dimensión integral. Se estudia la génesis planetaria, la evolución del ser, la inmortalidad del alma, la moral cristiana y otros temas relevantes para entender que ningún intento de elevación moral será eficaz si permanecemos estancados en la ignorancia de nosotros mismos. Una lectura completa de la obra
muestra que hay un camino de reconstrucción para los arrepentidos. Siempre hay esperanza, ya que la rehabilitación es posible a través de esa terapia del amor. Bueno, compañeros, espero pues haber correspondido Bueno, a Fermín, esta claro que tarea. sí. Por factor tiempo vamos a hacer solamente una preguntita que ya está escrita acá de Nubia Bernal de Bogotá. Dice, buenas noches, ¿me puedes explicar por qué los suicidas son apartados de los encarnados? ¿De qué forma nos afectarían a los encarnados? Gracias. Lucila. Bueno, Lucila. Nubia Bernal. Nubia. Resulta que nosotros en un momento describimos que cuando iban a ser traídos los suicidas para incorporarlos a los medios, había que hacer un proceso de afinidad fluídica. Es decir, que en la noche, generalmente, cuando hay el sueño, se desdobla el medio y son llevados por aquel equipo de trabajo para que haya un acercamiento fluídico, ¿sí? Previo al trabajo que se va a hacer de incorporación. Que de 20 medios que se escogieron, solo 4 dijeron que sí. ¿Por qué? Porque ellos, al tener esa experiencia, se dieron cuenta que era un trabajo difícil, ¿ya? Que era un trabajo que, a pesar de que allí ya los habían tratado en la espiritualidad, de que a pesar que habían médicos, que habían técnicos, que habían un ambiente realizado para que no fuera tan traumática el encuentro, siempre ellos perdían el apetito, perdían el sueño, se sentían un poco mal. ¿Por qué? Por el acercamiento fluídico de esos espíritus. Ahora, si esos espíritus con esa carga fluídica tuvieran un contacto directo con cualquier encarnado o con un niño sobre todo, eso sería como una carga energética, como si usted recibiera una carga, sí, y enseguida la podría matar a la persona. ¿Por qué? Porque esa carga energética es contaminada. Entonces, por eso generalmente los suicidas tienen un lugar donde son llevados, que en este caso describen el Valle de los Suicidas, que es en una zona del umbral, donde allá hay diferentes ciudades correccionales, hospitales, donde se trabajan, porque son muchos los suicidas que llegan a estos lugares y hay que tenerlos apartados para que no generen esas catástrofes hacia la humanidad. Entonces, de esa manera es que ellos pueden llegar a influenciarnos, afectarnos y a causar inclusive la muerte a una persona, y por eso hay que tenerlos, como quien dice, aislados del ser humano. Muchas gracias, Fermín. Yo creo que con el mismo viaje te pedimos que nos hagas la oración de cierre, por favor, y muy contentos con tu charla. Bueno, nuevamente yo pues quiero agradecer a Abel, agradecer a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharme. Discúlpenme de todas maneras mis equivocaciones, y bueno, vamos todos en este ambiente